Sí, estoy sin camisa, pero no se ve nada que no sea mi cuello, lo mismo que se vería tal vez con una camisa puesta, pero que tengo apuro de hablar y no voy a estar buscando una camisa por simplemente tapar lo que yo estoy tapando ahora con el teléfono. Eh, Siento algo bien fuerte desde hace muchos días, prácticamente a la misma hora. ah, Comienzo a sentir esta ansiedad, esta, esta ansiedad, es como una presión en el pecho, como un presentimiento todos los días a la misma hora me comienza. Comienzan a venirme a la mente eventos que lo que he hecho es ir anotando para que luego no digan, oh, pues claro, lo, lo dijo después que pasó, o yo no quiero creerme un profeta, es más, que se haga la voluntad de Dios, pero yo no quisiera hacerlo, porque eso es una responsabilidad bien, bien grande. Por eso hay muchos por ahí tirando profecías a lo loco, a ver si rebotan y alguien la cacha, a ver si salen, pero yo no voy a caer en ese juego, ni voy a caer en el juego de Dios me dijo. Eso sí que de mi boca nunca lo van a escuchar. Decir Dios me dijo, yo creo que es una cosa bien seria antes de uno atreverse a mencionarlo, a decirlo. Esto no es como el papagayo donde tú dices Dios me dijo y lo que tengas en la mente lo sueltas y a ver si sale. Simplemente a ver si sale. Esto no es un juego de adivinanza. Yo estoy sintiendo unas cosas bien fuertes. Entiendo que son espirituales porque veo una guerra espiritual extremadamente grande. Veo como no sé, simplemente tengo estos presentimientos y comienzan a venirme eventos horrendos. No voy a decir, lamentablemente lo tengo que decir después que pasó, pero hacen como 2 semanas, tal vez no tengo la seguridad exacta de cuántos días, o hace varias semanas, yo vi la Torre Eiffel en algún programa de televisión o en alguna foto, o en algún sitio, que no sé. Pero sí me entró un temor con que allí iba a ocurrir algo. No lo dije porque yo no soy muy visto por mucha gente. Al contrario, soy un poco, no sé si es odiado o algo. Y a mucha gente, amistades de bien cercanas cuando jóvenes,
se han salido de mi página porque simplemente no les gusta la forma en que yo hablo o la forma en que yo pienso. Pero sin embargo tendríamos que soportar y aguantar pues la manera de ellos pensar sin debatir en lo absoluto, porque pues ellos quieren que sea así. Se salieron, pues bien, yo no tengo problema con eso. Eh, Vuelvo y repito, como dije en otro video, aquel que le moleste que yo hable del Señor, que yo hable de las cosas del Señor, simplemente bajo este video lo puede poner y yo le haré el gran favor, no de callarme, sino de sacarlo. Y así no me oye más. Pero callarme será totalmente imposible. A mí me calla la muerte. Pero mientras yo tenga aliento, mientras Dios me permita estar vivo, mientras Dios me dé este aliento de vida todas las mañanas, yo voy a hablar lo que yo estoy sintiendo en el momento que lo esté sintiendo, y como dije un día, no hablo bañándome porque el teléfono no es a prueba de agua. Pero si yo siento algo en ese momento voy a hablar, esté como esté. Yo no tengo gabán, yo no tengo una chaqueta, yo no tengo pantalón de vestir. Pueden observar, así están mis maones, y si esto me impide a mí hablarle a alguien, pues lamentablemente con estos maones yo voy a hablar. No voy a perder el tiempo en que alguien necesite una palabra y voy a esperar un rayo del cielo a pedirle permiso, o esperar a que un rayo del cielo me indique cada palabra. Dios nos dio sabiduría, y si hemos estudiado la palabra, siempre habrá algo que podamos decir para ayudar a una persona. Yo no voy a esperar a una persona que está a punto de suicidarse y dejarlo sin hablarle porque necesito el permiso, o porque tengo que esperar ese rayo que baje del cielo con un arcángel gigante y me hable y me diga las palabras que yo le tengo que decir a ese muchacho o esa muchacha que tiene una pistola en la cabeza. Hay que ser sabio y hay que ser también entendido en que hay muchas cosas que a veces alguien necesita, y simplemente necesita una palabra de aliento, hasta una reprensión en el sentido de un regaño, también un consejo, cualquier cosa. Pero no hay que estar esperando a que caiga un rayo del cielo para que me diga: sí, habla con esa persona, te doy el permiso. Hay cosas y hay cosas. El pueblo está en necesidad, el pueblo está ansioso, el pueblo está en un momento difícil. No estamos con esta cuestión de a ver si nos salen unas alas en la espalda para poder dar un mensaje. Eso no va a pasar. Seguiremos siendo imperfectos, seguiremos siendo pecadores. Desde el cielo Dios, como dijo en su palabra, que miró y no halló ni uno bueno, pues no habemos ni uno bueno. Así que mientras tanto, y mientras luchemos dentro de esta carne con pecado o sin él, vamos a hablar porque tenemos que hacerlo. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde, y si les incomodó el estar sin camisa, pues disculpen, pero ahora era que quería hablar, no cuando la tuviera puesta. No estoy enseñando nada, no deseo conseguir nada con esto, así que tranquilo, la soltería me ha venido bien. Dios los bendiga y Dios los